Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Teofusión, un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en diálogo constante. En este episodio de Teofusión seguiremos reflexionando sobre las lecturas del curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para la reflexión de hoy tenemos como base la lectura de Ángel Román titulada Teología práctica como instrumento de cambio social, algunas reflexiones teóricas y metodológicas. En esta lectura el autor hace una reflexión sobre la relevancia que debe tener un método fiable para la construcción de una teoría teológica que fortalezca la cientificidad de la teología práctica y de la acción pastoral. Román comienza analizando la conceptualización de la teología práctica como reflexión teológica de la práctica pastoral, pero desde el inicio señala que cualquier descripción que se quiera elaborar sobre esta disciplina debe partir de una pregunta fundamental: ¿sobre qué práctica concreta debe reflexionar la teología práctica? Este cuestionamiento conduce a examinar el objeto de estudio de la teología práctica y su relación con las transformaciones sociales actuales que experimenta el mundo. Según el autor, este cuestionamiento debe conducir definitivamente a examinar cuál es el objeto de estudio de la teología práctica y cuál es su relación con las transformaciones sociales actuales que experimenta el mundo. Román sostiene que esta disciplina se desarrolla en diálogo constante con la realidad social, ya sea que este diálogo sea explícito o implícito, lo cual le exige a la disciplina revisar continuamente sus modelos epistemológicos y metodológicos con el fin de responder coherentemente a esa realidad social con la que dialoga. Esto implica que, debido a los cambios culturales, económicos y políticos que se dan constantemente en el mundo, la acción pastoral necesita también constantemente renovar sus herramientas analíticas, con el fin de comprender mejor los contextos donde se aplica esta pastoral, se desarrolla y se hace efectiva. Por esa razón, la teología práctica recurre frecuentemente a las ciencias sociales, con el fin de poder interpretar con herramientas adecuadas la realidad social y de esta forma orientar la reflexión teológica y la consecuente práctica pastoral. Otro aspecto que señala el autor es que en América Latina la teología práctica ha estado muy influenciada por la teología de la liberación. Esta última propone una relación estrecha entre la reflexión teológica y la práctica histórica de la fe, y por esa razón muchas veces se consideran como disciplinas que caminan conjuntamente. Desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva ya sea de la teología práctica o del enfoque de la teología de la liberación, el conocimiento teológico no debe surgir únicamente de la especulación doctrinal o de la abstracción filosófica, sino sobre todo de la práctica concreta, pastoral, de las comunidades cristianas comprometidas en acompañar los procesos orientados a la transformación social y a hacer visible la justicia social en el mundo. Es así como la experiencia histórica de los pueblos latinoamericanos y caribeños, especialmente de los sectores empobrecidos, marginalizados y vulnerabilizados socialmente, se convierte o debería convertirse en el punto de partida fundamental para cualquier tipo de reflexión teológica que se haga en nuestro contexto. Asimismo, metodológicamente, Román indica que este proceso metodológico presenta un modelo circular de reflexión, el cual integra tres momentos. El primero de ellos consiste en la confrontación con la realidad sociopastoral, lo cual implica su análisis crítico con las herramientas de las ciencias sociales. El segundo momento de este proceso metodológico es propiamente el de la reflexión teológica o teórica,
en la cual intervienen todas las fuentes tradicionales de la fe cristiana, así como el análisis sociopastoral realizado en el primer momento. El tercer momento consiste en la elaboración de nuevas estrategias y acciones pastorales, las cuales deben conducir ineludiblemente a una praxis cristiana de liberación o de transformación de la realidad social, con el fin de hacer presente el reino de Dios y su justicia en la actualidad social en la que se vive. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que este proceso no es lineal, sino dinámico y continuo, pues la praxis pastoral genera constantemente nuevas preguntas prácticas que requieren reinterpretaciones teológicas. Además, desde la perspectiva epistemológica, este modelo circular o elíptico implica que el conocimiento teológico se construye en interacción con la práctica histórica de la fe cristiana y con los desafíos sociales concretos de las comunidades y los pueblos donde se hace efectiva la pastoral. En resumen, la teología práctica no busca solamente interpretar la realidad social, sino sobre todo se interesa por transformarla pastoralmente a la luz del Evangelio, contribuyendo así a promover activamente la justicia social y el compromiso cristiano con la historia de nuestros pueblos. Muy bien, sobre la base de esta introducción temática, algunas personas que participan en el curso El Quehacer Teológico compartirán sus reflexiones sobre los aspectos formales o epistemológicos del método teológico aplicado a la teología práctica, para lo cual tomarán como base la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de la acción pastoral en la teología práctica desde la perspectiva de las experiencias humanas y de sus lugares de acción específicos? ¿Y cómo se puede corroborar la pertinencia y fiabilidad de su método teológico? Entonces, comencemos escuchando la reflexión de Ana Lucía Morales sobre la pregunta del tema Aspectos epistemológicos del método teológico según Ángel Román. Con respecto a la pregunta número 2, esta es la siguiente. ¿Cuál es el significado de la acción pastoral en la teología práctica desde las experiencias humanas y sus lugares de acción específicos? ¿Y cómo se puede corroborar la pertinencia y fiabilidad de su método teológico? Con respecto al significado de la acción pastoral en la teología práctica, Román destaca que debido a la relación de complementariedad existente entre la teología de la liberación y la teología práctica, se puede afirmar que las acciones pastorales se refieren a prácticas teológicas de carácter liberador, que surgen del diálogo entre la tradición pastoral y las realidades concretas del presente. Cuando estas prácticas se orientan hacia la transformación social, las acciones pastorales se constituyen en auténticos instrumentos de liberación. En este contexto, el autor resalta la importancia de las experiencias humanas para la teología práctica, ya que reflejan las realidades mencionadas en contextos específicos y hacen referencia a la historia del ser humano en sus dimensiones tanto individual como colectiva. Dada la relevancia de estas experiencias, se hace imperativo su análisis y sistematización mediante estrategias empíricas propias del área social, con la finalidad de aportar soluciones eficaces que favorezcan el desarrollo de prácticas pastorales que mejor se adapten a las condiciones reales. Ahora bien, en función del contexto específico de la acción pastoral que se esté considerando, se determinará el lugar de acción respectivo. En el caso de estudio, las experiencias humanas implican la participación de diversos sujetos sociales dentro de determinadas estructuras, cuyas dinámicas son variadas y cambiantes. Esta diversidad da lugar a múltiples posibilidades de acciones pastorales, orientadas a dar respuesta a situaciones concretas y que están definidas dentro de un área específica, entre las que se pueden citar la vida comunitaria, la liturgia, la proclamación, el servicio pastoral y la pedagogía de la fe. Todas estas acciones configuran un método teológico cuyo propósito es generar prácticas pastorales renovadas y transformadoras, en coherencia con la perspectiva liberadora propuesta por la teología práctica. Por tal razón, se hace necesario corroborar la pertinencia y fiabilidad de este método en los diversos contextos en los que se aplica. Considero que será fiable
en la medida en que se reconozca y se tome en cuenta el contexto específico en el que se puedan instaurar acciones pastorales y sociales acordes a dicha realidad concreta. Asimismo, será pertinente en la medida en que se recurra a las ciencias sociales para su adecuada caracterización y se analicen rigurosamente los datos obtenidos, los cuales deberán ser posteriormente confrontados con las teorías teológicas establecidas. Todo ello con el fin de elaborar propuestas teológico-pastorales que de manera coherente y contextualizada estén orientadas a proporcionar un abordaje verdaderamente liberador y transformador. Muchas gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre la pregunta del tema Aspectos epistemológicos del método teológico según Ángel Román. También se nos propone en la otra lectura la identificación de los espacios concretos de la acción específica de la teología práctica. Y bueno, acá la identificación de estos espacios tenía que ver con estas palabras que se nos ponen en el idioma latín, ¿verdad? El espacio de la koinonía, es decir, lo que hacemos para poder estar en comunidad, lo que hacemos también en la diaconía, ¿verdad? El servicio, la enseñanza. Entonces, estos lugares específicos tienen que ver con la forma en la que todo este discurso del método de la teología práctica no se queda en eso, en un discurso, sino que logra ubicarse, logra situarse en áreas pastorales donde se puede servir, donde la experiencia de las personas pueden adquirir un significado más profundo sobre cómo desde esa realidad, desde esa situación, pueden ser sujetos de transformación de esa situación, de ese contexto. Se convierte entonces esta acción pastoral no en un escape de la realidad, sino más bien en una transformación desde esa realidad. Entonces estos lugares de transformación se pueden visualizar en estos diferentes niveles, por ejemplo en poblaciones, trabajar con grupos de niños, con grupos de jóvenes, grupos de hombres, de mujeres, de personas adultas mayores, pero también a diferencia de los grupos etarios, también trabajar con personas en situación de discapacidad o en vulnerabilidad de cualquier tipo. Eso nos lleva también a visualizar el sujeto social que habíamos hablado en semanas anteriores, el sujeto social empobrecido, el enfermo, el desempleado, el que sufre por situaciones ambientales, entre otros temas. Así es que estas acciones pastorales de la koinonía, la vida comunitaria, la liturgia, la diaconía, ese servicio pastoral, esa pedagogía de la fe, esa proclamación del evangelio, pero en estos sujetos sociales específicos que permiten que la acción pastoral se ejecute. Y para poder corroborar, evaluar, darnos cuenta si este método teológico de la teología práctica realmente es pertinente, realmente es fiable, podemos seguir la experiencia que nos propone la teología de la liberación del primer acto y el segundo acto. Si tenemos un primer acto situado en la comunidad, situado directamente en la experiencia práctica, ¿cómo hago para evaluar que esas necesidades están siendo correspondidas con la propuesta del segundo acto? Es decir, con la reflexión que busca generar ideas de transformación para esa comunidad. La lectura nos propone una idea de método inductivo, es decir, que la evaluación de la propuesta teológica parta desde lo que es la situación, lo concreto. De esta forma, entonces, lo pastoral es lo que nutre a lo teológico y podemos evaluar esa pertinencia y esa fiabilidad en 4 grandes etapas. La etapa de la práctica pastoral, que nos permite adquirir conocimiento empírico, la etapa de la interpretación
de ese conocimiento empírico, la etapa de la validación mediante los pasos hermenéuticos y finalmente la etapa de valorar que las pautas pastorales respondan a ese conocimiento acumulado e interpretado. Así es que con esto abarcamos un poco lo que ha sido esta lectura sobre el método en la teología práctica. Gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Sandra Ruiz sobre la pregunta del tema Aspectos epistemológicos del método teológico según Ángel Román. En la segunda lectura tenemos la siguiente interrogante. ¿Cuál es el significado de la acción pastoral en la teología práctica desde la perspectiva de las experiencias humanas y de sus lugares de acción específicos y cómo se puede corroborar la pertinencia y fiabilidad de su método teológico según Román 2022? El texto de Román explora la teología práctica como herramienta para el cambio social, especialmente en el contexto latinoamericano. Desde la teología práctica, la acción pastoral no es simplemente hacer actividades en la iglesia, es más bien una respuesta reflexionada y situada a las experiencias humanas concretas. Esto significa que la acción pastoral ocurre en lugares específicos, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en contextos de pobreza, de violencia, de exclusión. Ahí es donde la fe se vuelve acción. Desde esta perspectiva, la experiencia humana no es solo un punto de partida, sino también un lugar teológico. Es decir, Dios también se revela en lo que las personas viven. Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo sabemos si esta acción pastoral es pertinente y confiable? Se puede corroborar de tres maneras. Fidelidad al Evangelio. La acción pastoral debe estar en coherencia con el mensaje de Jesús: amor, justicia, dignidad, compasión. Transformación de la realidad. Una pastoral pertinente genera cambios concretos, sana, libera, acompaña, dignifica. Y discernimiento comunitario. No es una reflexión individual. La comunidad evalúa, dialoga y corrige el camino pastoral. En otras palabras, la teología práctica no se queda en ideas, se valida en la vida. Finalmente, puedo decir, ¿no?, que el gran desafío no es elegir entre la fe o la experiencia, sino aprender a vivir en ese diálogo constante entre ambas. Porque cuando la fe escucha verdaderamente la vida, se vuelve encarnada. Y cuando la vida se deja iluminar por la fe, se llena de sentido y esperanza. Muchas gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Juan David Cabrera sobre la pregunta del tema Aspectos epistemológicos del método teológico según Ángel Román. Ahora, desde esta perspectiva, la teología práctica podemos posicionarla como un poderoso instrumento de cambio social en un contexto latinoamericano como el nuestro. Este opera en estrecha alianza con la teología de la liberación de la que hablamos en la semana anterior. Mientras esta teología de liberación es el marco teórico y también nos indica cuál es la urgencia de transformación, la teología práctica podemos decir que es esta maquinaria operativa la que diseña pues la acción concreta en el terreno. Mediante un proceso llamado circularidad hermenéutica, lo que se hacen es recoger esos datos empíricos de la realidad, utilizando las ciencias sociales, mediando entre las tradiciones heredadas, las crisis contemporáneas, para poder corregir y mejorar lo que es la práctica cristiana. Lo más revolucionario que puede tener esta postura es esta inquebrantable opción política, ya que exige dejar de mirar a las personas empobrecidas y vulnerables simplemente como objetos pasivos que se les brinda asistencia y que se les ofrece caridad, sino que se los reconoce integralmente como sujetos teológicos y sociales que están dotados de agencia y plenamente capaces de intervenir y de transformar el rumbo pues de su propia historia. Esto es parte de los temas que corresponden
a la semana número 8. Muchas gracias. Muy bien, quiero terminar este episodio de Teofusión agradeciendo profundamente a todas las personas participantes por compartir sus reflexiones sobre este tema y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento colectivo teológico. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y desde las experiencias de vida. Entonces, reciban un abrazo teológico de mi parte y hasta el próximo episodio de Teofusión.